Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La concupiscencia tentó a Adán, profetas, pastores, maestros, apóstoles. Quinta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Salva en este día. Amados, avaricia o inmundicia. Escucha bien cómo habla la palabra. La avaricia es sinónimo de inmoralidad. Es el inicio de todo mal. Escucha bien. Y ni aún se nombre entre nosotros. Mira, la avaricia y la inmoralidad ni aún se nombre entre nosotros, como conviene a santos. A nosotros de ninguna manera nos conviene la avaricia ni la inmoralidad en la participación de la imagen y semejanza de Dios. Porque ningún avaro o inmundo, que es idólatra, mira, porque viven confiados más que en Dios en su propio dinero, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Seamos imitadores de Cristo como hijos amados. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mira, importante, nos dice Dios en boca del apóstol Pedro, que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, a imagen y semejanza de Dios, por una vida espiritual en obras de justicia. Y dice que habiendo nosotros huido de la corrupción que hay en el mundo, mira, hay que salir de un mundo corrupto a causa de la concupiscencia. Mira, el mundo ¿por qué es corrompido? El mundo ¿por qué es vil? Porque es a causa de la concupiscencia. Aquí lo está diciendo muy claro la palabra. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira, ahora nos habla Dios en boca del apóstol Pablo. Y dice aquí que cada vez que obedezcamos la carne en sus concupiscencias, vamos a pecar. Y ese pecado va a reinar sobre nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu queda esclavo del pecado. Ahora, el cuerpo humano es mortal, como dice aquí este verso. Mira, de allí que haya en él ese apetito natural de concupiscencia. Esto para nosotros definitivamente ya tiene que quedar muy claro, como creyentes de Dios y como entendidos en la palabra. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, 24, 3 y 6. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Nos sigue hablando el apóstol Dios en la boca del apóstol Pablo y nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, todos tuvimos un pasado a imagen y semejanza de la carne, a imagen y semejanza de Adán. Entonces dice que en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Pues el primero, Adán, porque nosotros venimos de allí. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado quiere decir que está corrompido física y moralmente, porque pecó en la obra de la concupiscencia y esclavizó al espíritu en los deseos engañosos de la concupiscencia. Mira, la concupiscencia, no te olvides que es la que obró tentación sobre Adán y sobre los líderes cristianos, y esa tentación pues es engañosa. Y nos recomienda el Señor, dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo, que fue el que vino a redimirnos, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, creado, hecho semejante a Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos dice el Señor, nos anima, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que seamos cuidadosos en guardar la unidad. Si verdaderamente Dios está en nosotros, debe haber unidad en el pueblo cristiano, para que haya también vínculo en el vínculo de la paz. La palabra nos enseña que el vínculo perfecto es el amor, en donde se obedecen todos los mandamientos de Dios en beneficio de nuestro prójimo. Allí siempre va a haber paz, siempre va a haber unidad en el Espíritu Santo. Por eso termina diciendo aquí, un Dios y Padre de todos. Jehová es el Padre de todos nosotros los creyentes, el cual es sobre todos en la unción, en el derramamiento de su Santo Espíritu, por todos. Dios es el que pelea por todos nosotros, y Dios nunca, jamás podrá pelear contra él mismo. Así que esos cristianos que se dicen ser cristianos y a toda hora están contendiendo y hablando mentiras, o sea, transgiversando la palabra de Dios, jamás serán cristianos, porque Dios no puede estar en contra de él mismo. Y Dios está en todos los que verdaderamente obedecemos y creemos y hacemos su voluntad. Escrito está en el profeta Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mira, ahora nos habla Dios en boca de Tito, y dice aquí que nosotros también, al igual que la gente del mundo, éramos en otro tiempo insensatos. Mira, insensato quiere decir necio, y ya es una necedad pues apartarse de Dios, no considerar a Dios, no escuchar a Dios. Eso ya es una necedad, y esa necedad nos lleva a ser rebeldes, desobedientes, y nos extravía, o sea, nos aparta de la buena conducta que Dios nos quiere dar en Cristo Jesús. Y al apartarnos, pues eso nos hace esclavos de la concupiscencia, porque sencillamente vamos a orar en los pensamientos y en la voluntad de la carne. Y eso nos va a llevar a deleites diversos, que quiere decir a placeres de distintas naturalezas. Mira, todo se vuelve diversión, todo se vuelve placer, todo se vuelve pasión, todo se vuelve deseos en los que viven conforme a la concupiscencia. Y eso nos lleva a vivir en malicia, o sea, en corrupción, y envidiando a los que tienen el dinero, porque de igual manera quieren alcanzarlos
en poder de dinero, y eso hace a las personas aborrecibles y que se aborrezcan unos a otros, que tengan una vida en enemistad. Mira hasta dónde lleva la obra de la concupiscencia. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 7, verso 12, 14, 22 y 25. La ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sabemos que la ley es espiritual, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, esto que nos dice aquí Dios en la boca del apóstol Pablo tiene que quedar muy claro para nosotros. Y allí que seamos cristianos vencedores, escúchalo bien, cristianos de testimonio, cristianos de integridad, cristianos que se conservan en esa esperanza pues del reino de Dios y de la vida eterna. Dice aquí que la ley a la verdad es santa. ¿Y por qué la ley es santa? Porque sencillamente proviene de Dios. Dios es el que la dio desde un principio. Y entonces el mandamiento santo, justo y bueno. Mira, ¿por qué el mandamiento es santo, justo y bueno? Porque precisamente es de la semejanza en obra de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Luego el Espíritu que Dios nos ha dado en unción, en derramamiento, nos tiene que hacer a nosotros, al igual que Dios, santos, justos y buenos. Escúchalo bien. Entonces dice el apóstol Pablo, sabemos, como tú y yo debemos saber, que la ley es espiritual. ¿Por qué? Porque se debe de hacer en razón y justicia. Mira, todo lo contrario de la carne. Porque según el hombre interior, en el espíritu que Dios me ha dado, me deleito, me agrado en la ley de Dios. ¿Quién será el que dice que no se agrada en la ley? Cuando la anhelamos con todo el corazón en su justicia. Mira, entonces termina diciendo aquí el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que nos ha dado a saber, es nuestro maestro, el que nos enseña. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, con el Espíritu Santo, que por toda gracia en la unción de Él, sirvo a la ley de Dios, obrando justicia, mas con la carne a la ley del pecado, porque la misma ley me da a conocer cuando estoy pecando y cuando estoy en la carne, en la obra de la concupiscencia. Por eso dice, más con la carne a la ley del pecado. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira, tan claro como esto. Y esto es para nosotros. Mira, dice aquí el Señor, si te descachas en las carnes, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y por qué vamos a morir? Porque sencillamente vamos a quedar esclavos espiritualmente del pecado que hemos hecho. Y ese pecado, pues la paga es muerte. Escúchalo bien. Dice, mas si por el Espíritu de Dios, en dominio propio sobre la debilidad de la carne, hacemos morir las obras de la carne, o sea, no las hacemos, viviremos. Entonces, tendremos largura de días y añadidura de años, en la esperanza del reino de Dios y en la vida eterna. Mira, esta palabra es para ti y para mí, que somos creyentes en Dios. Así que de carne, nada, hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.